parte de cero. Ya, perfecto, eso es lo que me gusta. De que esas cosas, ¿cachai? Por ejemplo, que están en Hasta los sí, bordes. sí, sí, sí. El interior, todo. Luego, espera cómo está metido la gente. Eso puedo mirar un poquito. ¿Y la 17? Ay. Sálvese. Y ahí más allá de sálvese. De esto no sé mucho, pero lo he visto varias veces.
Muy cómodo, puedes quedar en pie. Ah, mamá. Aquí está. ¿Dónde lo vamos? Recorrámoslo entero porque yo no lo conocía este. ¿No lo conocías? A la ruta de Santiago a Chillán, digamos, el tren hacia el sur. Y una de sus características es que en general alcanzaba 160 kilómetros por hora, un tren bastante rápido para la época y que era muy cómodo. En general, los pasajeros lo consideraban muy cómodo en sus viajes. Se movía poco y tenía varias características que yo encuentro bastante interesantes. Por ejemplo, que si se fijan, hay un doble vidrio. Se fijan que hay un vidrio por dentro y otro por fuera, y hay aire entre medio. Y eso le da una característica muy térmica al tren. Funciona muy parecido a cómo funciona un termopanel. No sé si conocen los termopaneles. Como hay aire entre medio, el intercambio de calor es mucho más eficiente, digamos. Se pierde mucho menos calor en el tren. Si se fijan, como antes les mencioné, el tren es del 73, pero estos asientos no se ven como del año 73, se ven un poco más modernos, ¿no? Por el plástico, por el diseño. Y eso es porque, como por el año 2000, 2002 más o menos, cuando llegaron los trenes que compraron para servicio a Temuco, para servicio a Chillán, llegaron todos esos trenes con este tipo de asientos, y estos trenes todavía estaban en buen estado, y se decidió instalar estos asientos acá porque, por dos motivos. Primero, porque hay fechas en las que hay mucha demanda por pasajes. Estos trenes, como estaban en buen estado, se decidió, ¿por qué no?, incluir más trenes en la frecuencia, tratando de mantener el mismo estándar que traían los trenes nuevos. Y también porque si había alguna falla técnica, por ejemplo, estos trenes estaban de respaldo para que pudiese llegar el tren. Entonces la idea era que si un pasajero compraba un asiento preferente, que es esta clase en la que estamos ahora, independiente de que pueda llegar un tren más antiguo, igual iba a llegar el mismo asiento. Hablemos un poquito más de los asientos. Si se fijan, tienen enchufes de corriente alterna. Eso ahora ya no llama tanto la atención porque en los buses siempre hay enchufes USB. Estamos hablando de un tren que en el año 2000 igual tenía enchufe, igual era una comodidad. Y también tiene una mesa individual en su apoyabrazos. Todos ustedes tienen una mesa individual, que también es algo bastante llamativo. Esta era la clase más acomodada del tren. Además de que se reclinaba bastante.
Estos trenes dejaron de funcionar más o menos por el año 2010, sin embargo, este en particular hasta el año 2018, 2017 más o menos, todavía podía moverse por sus propios medios. O sea, al día del patrimonio llegaba solito hasta Estandel. Ahora ya lo tienen que remolcar con una locomotora por temas más bien normativos, ¿no? Así como los autos tienen que cumplir con revisiones técnicas, los trenes también, y no es necesario que para un tren que se mueve un día al año hacerle esas revisiones, ¿no? Ahora les invito a que pasemos al siguiente coche, el coche comedor. Uno tenía que pedir que le instalaran una mesa cuando venía al comedor. Se fijan que a los lados hay unos soportes, esos son para montar la mesa. Estos asientos tienen la mesa montada, después cuando pasen caminando los pueden ver. Y es porque uno podía no solo pedir esa mesa grande, sino que quizás si yo quería tomar solo un café o algo más pequeño, también había un soporte acá. Se fijan que hay una entrada para hacer una mesita más individual, más chica. Entonces uno podía pedir la mesa que más le acomodara dependiendo de lo que iba a consumir. Después, cuando este tren pasó a ser como homologado con los trenes nuevos de Chillán, se dejó de ofrecer el servicio de comedor, pero sí se sigue ofreciendo como una cafetería. Digamos, ¿en qué varía? Que es menos complejo. Antes uno acá podía pedir platos preparados, más avanzados, y con la cafetería uno puede pedir un café, quizás un sándwich, cosas más sencillas. Entonces lo que se hizo, para evitar que esos olores pasaran a esta zona, que después pasó a venderse como asientos de viaje y no como la zona del comedor, es que se instaló ese pequeño muro con unas divisiones. Se fijan que claramente es una modificación hecha acá, no es propia del tren. Y por eso antes probablemente tenía unas ventanas y una puerta que era para que los olores de la cocina no vinieran hasta acá. Pero en la práctica lo que ocurría es que los olores igual pasaban. Sin embargo, como era una cafetería, no era tan malo eso, porque ¿qué olores salen de una cafetería? Olor a café, quizás un pancito tostado con queso, cosas que en general terminaban haciendo que los que viajaban en este coche, dicen, compraron mucho más que en los otros coches porque se sentían tentados por el olor. Ese pequeño cubículo que pasamos recién era la oficina del conductor. ¿Quién es el conductor? Se imaginarán, ¿cómo el conductor va a ir a una oficina si tiene que ir manejando? Es porque en términos ferroviarios el que maneja el tren, el que lo opera, es el maquinista. Y el conductor es el que cobra los boletos. Pero no solo cobra los boletos, ¿no? Porque pueden haber varios tripulantes en un tren y el conductor es el jefe de los tripulantes, podríamos decir. Es el que va a cargo del tren. Y igual tiene sentido que se llame conductor, porque como él es el que decide qué hace el tren, él decide cuándo sale el tren, le da la orden al maquinista de salir o de llegar y toma decisiones. Al final él es el que lo conduce, simplemente le da las instrucciones al maquinista de ir a un lugar. Esa es más o menos la función de esa cubícula, de su oficina. Ahora, si pueden pasar al siguiente coche, que es el último, que es donde está el salón primera y segunda. Después segunda ya no lo vendían, sino que solo era primera y salón. Y después se incluyó preferente, que era en el que estuvimos antes. Y después primera también se sacó. Entonces al final quedó salón y preferente. Entonces de alguna manera, si bien esta es la clase más barata del tren, en algún momento era la más acomodada. Estos asientos en general, no sé si a ustedes les parecen cómodos, a mí me parecen bastante cómodos y a los pasajeros también les gustaban mucho estos asientos. Al nivel que el tren actualmente que va a Concepción, que es un tren con coches más bien modernos, tenía dos clases. Una clase que se llama salón también, y preferente, igual que antes. Pero los asientos salón de ese tren nuevo no eran tan cómodos y la gente extrañaba mucho estos asientos. Entonces, ¿qué es lo que se hizo ahora? Se hizo una mezcla y a los coches nuevos les instalaron estos asientos y se creó una clase intermedia, que es super salón. Entonces ahora está salón normal y super salón, que es un coche normal, pero con estos asientos. En general a la gente le encanta, le gusta mucho más. El asiento, la clase preferente también actualmente está en el tren a Concepción. Y bueno, también está la más básica que acá no está en este tren. Son esas más o menos las que se mantienen. ¿Se fijaron? Ustedes que estuvieron un rato en la zona preferente, que la mitad de los asientos miraron hacia adelante y la otra mitad hacia atrás, ¿cierto? ¿Se han dado cuenta de eso? Sí. Acá están todos mirando hacia adelante.
Pero ¿qué ocurre cuando llegamos a Chillán? Por ejemplo, se acaba el recorrido y ahora el tren vuelve a Santiago. Están todos mirando hacia atrás, ¿o no? Mirando hacia atrás. Lo que ocurre es que estos asientos se giran. Entonces, justo antes tenía uno disponible para girar, pero creo que ahora lo requieren. Así que... acá. Se gira, ¿se fijan? Pero voy a girar completo porque me cuesta mucho volver. Pero rota. Completo. Entonces, esa es la gracia de esta clase también, que siempre uno va mirando en el sentido del tren. Es un poco duro. Eso es en esencia este tren. Espero que les haya gustado.